Bueno, me presento. Soy el centurión Publio Salonio Varo y vengo de parte del gran y magnífico Augusto, nuestro cónsul flamante, porque me han dicho que aquí hay gente que se quiere unir a la Legión en esta campaña que tenemos que empezar contra los cántabros y los astures. Maldita guerra. Me han dicho que hay legionarios que fueron vencidos en Actium, que quieren recuperar su honor para con Roma y para con el gran Octavio Augusto, y se quieren unir a la causa. Y me han enviado aquí a Oyaso, a esta ciudad flamante en la que vamos a reclutar gente nueva para engrosar nuestras filas cara a esta campaña tan dura que nos espera, porque sí, después de 2 años y medio, Augusto no está contento. Las cosas no han salido como esperaban y los cántabros y astures resulta que son más duros de lo que imaginábamos. Entonces, pues, nada, a ver si... Estoy aquí, esto es una oficina de reclutamiento, porque sí, en la antigua Roma también había oficinas de reclutamiento, donde se presentaban los que querían entrar en la Legión. Porque entrar en la Legión no era tan sencillo, había unos requisitos. Pero bueno, a ver si aparece ya el maldito legionario este que estábamos esperando. Hombre, dichosos los ojos, legionario. ¡Salve! ¡Salve! Nombre, legionario. Florencio Flaco. ¡Florencio Flaco! Domine. ¡Domine! ¿De qué legión eres? De la quinta. ¿Qué quinta? Quinta Laudae. Eso, sí. La que se fue a las aguas. Esa, la que hundimos, la que vencimos nosotros en Actium. Sí. Y quiere recuperar tu honor. Quiero recuperar la gloria. Como veis, es un legionario. Este señor, obviamente, para poder llegar a ocupar esa posición, pues debía cumplir unos requisitos. Unos requisitos, sobre todo, el más importante, no sé si alguien me lo puede decir. Tener la ciudadanía romana, porque si no tenías la ciudadanía romana, ¿dónde te enrolabas? Los auxiliares, los tropas auxiliares. Eran los que no tenían la ciudadanía romana. Otro requisito. Por ejemplo, ¿he escuchado otro por aquí? Más de 1,80 m. Anda. Tampoco Anda, tanto. no te pases. Si no, este señor y yo no entraríamos en la Legión. De 1,70 m para arriba. ¿Vale? Pero con 1,70 m ya para la época eran altos. O sea, que yo no digo. Exacto. Sí, me interrumpe. 1,70 m. Obviamente, tener una constitución óptima, como la de este señor, la mía. No cualquiera podía sujetar un escudo o una panoplia completa que podría oscilar entre los 30 a 35 kilos. O sea, imaginaros cada día eso, transportarlo, hacer marchas de 30 kilómetros, entrenar en esas condiciones y entrenar pues con... Esto es una réplica, obviamente, pero los legionarios romanos en su fase de instrucción entrenaban con espadas de madera. Espadas de madera que pesaban más que un gladius. Y escudos de mimbre, que también pesaban más. Y los pilum que arrojaban, las lanzas que arrojaban, ¿sabéis lo que es un pilum? ¿Vale? El pilum también era más pesado que el habitual. ¿Por qué? Porque eso les daba pues, esa destreza luego a la hora de combatir, ¿no? Esa soltura. Si yo me entreno con un arma que pesa el doble de la que voy a llevar en combate, luego va a ser como el que no... Como la película Espartaco, ¿no? Claro, los entrenaban con espadas de madera, con escudos más pesados. ¿Cómo combatía un legionario romano? Pues, adelante. Yo iba a comentar una cosa. Aunque el legionario tenía que medir 1,70 m, para muchas tribus eran gigantes. Era gente muy alta. Por ejemplo, en Judea creo que le sacaban hasta 10 o 15 centímetros de media a la gente. Sin embargo, los bárbaros podían llegar a medir 1,80 m, 1,90 m, se ponían plumas en las cabezas para darnos miedo. ¿Comenzamos con el armamento? ¿El equipamiento, señor? Domine. Pues lo dicho, aunque sí que está documentado que hay casos de que había legionarios que medían menos de 1,70 m, pero que eran tan bravos y tan
tan buenos y tenían esas capacidades tan óptimas para poder combatir, que quién podía desperdiciar un legionario por muy taponcillo que fuera, ¿no? Pienso que eso... Una mula de Mario. Exactamente. Entonces, esas eran básicamente las características para enrolarse. También es verdad que cuando un legionario o un recluta se enrolaba, pues tenía que hacer un juramento de obediencia al emperador. Tener pulgares. Tener pulgares, importante. Había gente que se tullía los pulgares, los amputaba para no ser reclutado. Y si le pillaban, pena de muerte. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues para poder sujetar las armas, para poder arrojar. Si no sería complicado, estaría... No se puede Perdón, no tiene. Oye, yo pregunto qué Bien, para eso estamos, para responder. Un ciudadano romano se amputaba los... En las guerras púnicas sí. Para no servir la ¿La ley. decapitación? ¿Eh? ¿La ejecución era por decapitación? Sería muy rápido la decapitación, ¿no? ¿Cómo lo usaban? Una crucifixión, Una decimatio. una decimatio. En cualquier caso, además de estos requisitos, el legionario pues tenía que pasar el recluta tenía que pasar unas pruebas físicas, una probatio que se llamaba. Debía pues desde saltar, correr, nadar incluso, porque tenía que saber nadar, y montar a caballo. Eran unas pruebas físicas mínimas. También te tenía que cumplir unos requisitos. Si este señor era un endeble y no tenía las características físicas adecuadas, pues había un médico que le hacía una revisión exhaustiva para saber si este señor cumplía las condiciones para estar o para formar parte de la máquina militar más poderosa del mundo, ¿no? Luego sí que es verdad que hacía un juramento y lo tenía que cumplir a rajatabla, porque si no, pues existían todo tipo de... Cuádrate, hombre. Venga. Si este señor a mí un día no me quiere obedecer o discute una orden o le digo que tiene que ir a limpiar letrinas y me dice que vaya mi madre, pues Jamás. está bien adoctrinado. Pues entonces existía pues también una disciplina militar pues que podía ir desde un castigo suave, como podría ser intervenirle el stipendium, parte del stipendium, que es el salario, hasta hacerle hacer una guardia cuando le tocaba, limpiar unas letrinas. Un buen golpe también de vez en cuando adereza a un hombre y le hace sentir cuál es la disciplina, porque estaban en el ejército romano, y el ejército romano no era los auxilios, ¿verdad? No, eran las caricias del imperio. Eso es. Entonces pues teníamos castigos de este tipo, luego teníamos pues, castigos más colectivos para unidades cobardes. Eso la legión en la cuarta macedónica no sucede, en la quinta Laudae sucedía esto. Algunos incluso acampan fuera del campamento, eso es una vergüenza. O algo tan sencillo y tan humillante como puede ser estar haciendo una guardia sin cinturón, simplemente con la túnica. Con nuestra túnica sin cinturón. ¿Por qué? Porque el cinturón era un emblema de poder, de legionario. Los que no llevaban cinturón, que llevaban la túnica sin cinturón, eran considerados pues mujeres. ¿Vale? Y esto es verdad, no se lo diga yo, ni que es un ataque a las mujeres, ¿no? Es que estaba documentado que un castigo humillante para los legionarios era no llevar cinturón, llevar la túnica suelta. Entonces sus compañeros cuando le veían por el campamento pues se reían de él porque era como una cosa degradante. ¿Te lo han hecho a ti alguna vez? No, pero me acuerdo de uno. ¿Qué crema usaban para la piel para pasar los Alpes con el frío? ¿Con ese ropaje? Con este ropaje, no, están documentados pantalones también. Sí. Y capas y sagums. Esto sería para verano. Sí. La guerra se hacía en verano. En invierno la manta y... En invierno pues, Perdón, estaban señor. documentados pues, pantalones tipo galo, que se llamaban baracae, que eran una especie de pantalones de lana. También había unos mantos que se ponían por encima de la armadura, que se llamaba sagum, un manto que cubría todo el legionario, capas también. El escudo iba forrado en cuero y lo llevábamos a la espalda, con todo el macuto. Eso es. Bueno, como en todos los ejércitos. Correcto. Correcto, y la guerra se hacía en verano, es eso. Es rara Sí, vez. eso sí, ya. Lo que pasa es que el verano de Limes de Germania o de Britania pues no es el mismo Para que el de subir a África, Germania, pues... claro. Es que si usted tiene la suerte de estar destinada a Egipto, pues mire, verano todo el año. Pero como le toque estar en Britania, pues, vaya tiempecito allí. Bueno, si os parece, porque veo que es un público muy aplicado, cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis podéis intervenir alzando la mano, eso sí, con orden, porque aquí la disciplina la tenemos que mantener. Adelante, dígame. ¿Por qué el muchacho te lleva la espada a un lado y tú al otro? Ah, porque yo soy centurión.
Entonces yo llevo la espada en este lado porque yo llevo una vitis, que hoy me la he dejado. Me la he dejado porque no la llevaba, ¿no? Entonces yo cuando voy en combate... No la ha dejado, la ha roto. El signo de oficialidad es también llevar la espada en el otro lado, ¿vale? El legionario cuando está combatiendo y alza su escudo, alza tu escudo, el legionario, si lleva el escudo sujeto, ¿cómo va a sacar el gladius? En cambio yo pues rara vez combato con escudo, o puedo llevar un escudo pero se lo cogerá un legionario, obviamente, no, ya llevaré mi espada en la mano, ¿no? Esto es un símbolo de ser oficial. De estatus, digamos. De estatus, correcto. Y hoy me he dejado pues mis condecoraciones, porque también los centuriones llevamos condecoraciones aparte de nuestro penacho en horizontal, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué llevamos este penacho así los legionarios, los centuriones? Porque combatimos delante, en las líneas delanteras. ¿Y eso qué hace? Pues que los que están detrás nos tienen que ver. ¿Y qué ven? Pues nuestra cresta. Luego, por debajo mío, pues tengo gente que me hace el trabajo sucio, como puede ser un optio, que es mi segundo al mando, que lleva una cresta así. ¿Por qué? Pues porque combate en el lateral. Entonces, cuando un legionario mira al frente, ve mi penacho. Si mira a la derecha, ve el penacho del optio. Entonces sabe que está bien ubicado. Es como una manera de colocarse bien dentro de la cintura, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué más? Panoplia. La panoplia de combate. ¿Cómo íbamos equipados los legionarios? Pues nos vamos a centrar en la época en la que estamos viviendo, ¿no? En la época de nuestro magnífico cónsul Augusto. ¡Salve! En la que, pues vamos, tenemos una panoplia característica que con el tiempo evolucionará. Y ya ha evolucionado, porque como antes hemos dicho, pues este escudo no es de la época. No es de nuestra época, ¿vale? Es un escudo de teja, en forma de teja, que esto es ya, podríamos decir, alto imperial, ¿vale? Es una evolución de nuestro scutum ovalado. Y este escudo está preparado, pues, no es solo una herramienta defensiva, pero también es una herramienta ofensiva también. Demuéstrales cómo se ataca con el escudo. A mí no me des. Tiene un umbo, una pieza central que es el umbo, que esto está preparado también para traspasar la defensa enemiga, golpear. Y lo que más me gusta, la espinilla. Y la espinilla. Como veis, tiene un reborde metálico por todo el contorno del escudo. Y esto sirve pues para golpear en el caso de necesidad, pues golpear en la parte baja o incluso levantar el escudo y golpear por la parte alta, porque estamos entrenados, los legionarios estamos entrenados para cualquier tipo de ataque, ¿vale? Y nuestro escudo no solo es una herramienta defensiva, sino que es una herramienta ofensiva, llegado el momento también, ¿vale? Laxate. Laxate es descanso, en latín. Chapurreamos un poco del castellano, ¿eh? Justo para defender. Elemento defensivo, el escudo. Como hemos dicho, en época augustea, pues los escudos eran ovalados. De alguna forma. Incluso hay algunos que ya tienen esta forma ligera de teja, pero en formato ovalado. Que con el tiempo, en época alto imperial, pues el escudo ovalado lo solían llevar, pues, los auxiliares que se quedaban con lo que nos sobraba. En parte seguramente quitarán este escudo, porque en la guardia tú cogías la lanza o el pilum, la apoyabas y te quedabas dormido. ¿Y qué pasaba si uno se dormía en la guardia? Mínimo pena de muerte. Mínimo esencial. La Buen guardia juego, señor, pero pena de El muerte. máximo. es uno de... Lo que no podemos permitir De en hecho, la región es que mientras los soldados están descansando, están durmiendo, los que están encargados de vigilar se duerman, porque eso es un pecado capital. Y se prohibieron los escudos en las guardias. Es esencial proteger a los que están dentro. El Entonces, ejército romano es el sagrado, único ejército que duerme, sin miedo. porque está fortificado. Cada día se hace un campamento, después de andar 30 kilómetros como mínimo. Que, por cierto, también tenemos, dentro de las legiones, no solo tenemos militares, sino que nuestras centurias son 100 hombres por centuria, como dice, pero realmente son 80 combatientes. El resto, los otros 20, pues son personal desde agrimensores hasta administrativos, porque para nosotros es muy importante también la documentación, saber leer y escribir, esclavos, etc. ¿Vale? O sea que realmente nuestra unidad mínima de la legión es el contubernium, que son 8 soldados. Hay 10 contubernios de 8 soldados que forman una centuria, y la centuria la tengo yo bajo mis órdenes.
Al lado está pues mi optio y tengo dos suboficiales más, como puede ser el teserarius, que es el encargado de la tesera, que es la contraseña, el que se encarga de guardar el dinero a sus compañeros. Porque sí, nosotros también hacemos fondos comunes, pero ¿qué pasa cuando uno de nuestros compañeros cae abatido en la guerra? ¿Quién paga y quién costea su funeral? Pues nosotros mismos. Tenemos un fondo común en el cual pues ayudamos a nuestros fallecidos a que vayan a la otra vida con dignidad. No los dejamos en el campo de batalla que se pudran. Eso nosotros no lo hacemos, nuestras costumbres religiosas no nos lo permiten. Y luego tengo otro suboficial, que es el signifer. El signifer es el encargado de llevar el signum. El signum es nuestro emblema de la centuria. Cada centuria tiene un signum y la legión pues tiene un aquilifer, que es el encargado de portar el águila, que eso ya es un rango súper importante. Nunca, nunca debemos permitir que nos quiten el águila. Y a eso que aún no ha llegado Varo. Iba a decirlo, señor, pero Maldito Varo. Para nosotros el emblema es el águila, y el águila pues se la debemos a Cayo Mario. Cayo Mario fue una de las reformas que hizo, fue incluir el águila como simbología de unidad para las legiones, ¿no? Tener un emblema que simbolizase el poder de Roma y simbolizase una lealtad con Roma y con nuestros mandos. Siempre fue un águila. En principio era un águila de plata, cada legión. Pero bueno, antes del águila había otros símbolos. Antes Cada había- legión llevaba un jabalí, llevaba Sí. un toro. Lo que pasa es que Cayo Mario quiso unificarlas todas y formar el águila para que cada legión tuviese un águila, pero antes sí que es verdad que cada legión tenía un emblema. Incluso los anteriores solo había, pues, desde en época monárquica o en principios de la República se utilizaban pues desde piezas de cuero, temas florales. Y las legiones estaban enumeradas al principio, solo tenían números y después se descomponían. En esta época ya no son permanentes, a no ser que el emperador decida disolverla por lo que sea. Dígame, que había una pregunta por aquí. ¿Las águilas todas eran iguales o cada una tenía algún distintivo distinto? No, eran iguales porque estaban hechas en plata en origen, luego más adelante se chaparían en otros metales, pero en origen... Perdón, 100 personas, por ejemplo, y otras 100, la misma águila. No, Un la águila águila era por legión. Cada 5.000 hombres un águila. Ah, Hubo una batalla donde la estaban perdiendo y no sé quién fue. En Britania. Britania fue. Había... Y el sí, cónsul de turno cogió el águila y lo lanzó al bando de los britanos. Y los romanos se volvieron locos y ganaron la batalla. Porque era un deshonor perder el águila. Fíjate tú si la bueno. Incluso también en uno de los desembarcos de César en Britania, llegaron las naves romanas, nuestras naves romanas llegaron a la costa y vieron a los britanos que se los estaban esperando. Claro, tenían una pinta pues bastante salvaje, ¿no? Con carros de guerra. Con carros de guerra, todos pintados y todo, y dijeron, uff, ¿quién es el valiente que pone aquí el pie en la playa? ¿Qué hizo el aquilifer? Pues dijo, pues me tiro yo. Y se fue el aquilifer, se bajó con el águila hacia la costa. De vosotros ¿Y qué hicieron depende los que se otros? pierda el águila. ¿Y qué hicieron los otros? Pues se vieron en la obligación de perseguir a su aquilifer para evitar que el águila cayese. Y ganaron la verdad. ¿de verdad? Por obligación. Pero bueno, a veces hace falta que alguien tenga rojo para que los demás se lancen a la piscina, ¿no? ¿Qué más? Muchísimas cosas. Muchísimas cosas más. Pues seguid, fíjate, guay. Tenemos aquí el galea, el casco. Como veis, Muy es de limpio nuestra lo época. lleva, ¿eh? Muy limpio. No No le te vale. creas, Más le vale porque ya le he dicho que como no lo lleve limpio, eso sí, la pulcritud en el ejército romano es imprescindible. Por eso los legionarios cuando acaban sus tareas y obligaciones como legionarios y soldados, luego tienen que mantener impecable su Y material. aunque no se me vea, nos depilábamos las piernas, pelo a pelo. Ah, bueno. Ay, no sé. Tenía más tranquila. Pelo a pelo. Eran A avanzados a su mí, época. a mí siempre me ha intrigado mucho cómo para alimentar a esa tropa, cómo se organizaba el suministro, porque para toda la centuria y todo el movimiento que había que mover personas, ¿eh? Muchas personas. El legionario desayuna y cena, come galletas rancias por el camino. Para mantenerse. Y muchas veces el desayuno son las horas de la cena. Pero sí que se daban unas raciones, se les daban, como les he explicado antes, había los contubernios de 8 hombres, cada uno construía su tienda y esos 8 hombres pues tenían su propio horno, su propia ración y ellos eran los que se tenían que cocinar, no había comedores comunes. Quizá los oficiales sí que comían así, ¿no? Sí que tenían gente que les preparaba el rancho, pero los legionarios tenían que hacerse su propia comida, tenían sus hornos, tenían sus sartenes, hacían sus fuegos y se les daba pues las raciones
quizá pues semanales. Entonces había un encargado que era el que tenía que racionar y hacer la comida. No sé si le hacía uno. Trigo, pescado, algo de carne, cereales. Había un tema Pues ¿Se iban cree pasando que o gastaban algo. 5.000 calorías al día o 8.000? Es que 30, Estaba- Depende 30 de kilómetros de las marcha. zonas que iban pasando, ¿no? Y se No es lo mismo- aprovecharían. No es lo mismo Sí. alimentarse en Claro. Britania que en Egipto, como hemos dicho antes, ¿no? Ya. Dime. Había un tema con el queso, ¿no? Con el... Me suena, que de un gastronomicón antiguo. Un tema con... Ilústranos. Échale. Es que nos falta Javi. Perdón, Domine. Y le ha dicho lo del queso a un centurión vegano. Es que A este lo vamos a castigar sin cinturón, ¿verdad? Ilústranos. Sin más, como que tengo entendido que hay dudas sobre el origen del queso, como que cada civilización lo ha ido descubriendo y existía el mito de que en parte se descubrió por las legiones que tenían que llevar lejos pues que sea, algún tipo de requesón o lo que sea, y se les iba curando por el camino. Existe la posibilidad. los gatos inventaron el yogur. Pero sí que es Maldito posible. sea. Y si lo has leído, seguramente que hay algún tratado que lo habla, ¿no? Alguna investigación. Pero bueno, entonces le perdonamos, ¿no? Lo del cinturón. ¿Eh? Que se depile. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿por dónde íbamos? ¿Por el casco? ¿Por el casco? Por el casco. Casco también evoluciona. Este casco pues es de origen galo. Todo lo que tienes por algo. Eso es Absolutamente todo. ¿Por qué llevan la gorra Badrasti? Esto va atrás. ¿Qué ocurre cuando te van a dar un golpe? Así, que te viene fuerte. Puedes así la cámara. Si viniera un golpe, Claro, y el legionario. Espera, Vale, vale. el legionario. ponte detrás del escudo, legionario. Ay, madre. Qué peligro, Jerez. Nos pondremos de lado para que lo vean. Si yo voy a arremeter, o vengo desde arriba, él se protege. Si tiene el escudo así en alto, si yo golpeo, protege. Si golpeo, está protegido. ¿Por dónde le entro yo a este señor? Por arriba, ¿cierto? Pero tiene un cubrenuca. Eso es para lo que sirve. ¿Y la visera? Para el sol. La visera lo mismo, porque si yo le impacto así, A lo suave. no le doy en la cara. Haría Porque- ¡pang! Y me pasaría seguramente rozando o muy cerquita, pero no me daría. Si fuera liso, me haría como Leónidas. Las carrilleras también importantes. Sí. Para las Bien. orejas. Pero ojo, hay hueco, Correcto, no tiene tanto hueco. en este caso en concreto, hay hueco siempre en los oídos. Sabemos por tratados que los hoplitas griegos, cuando llevaban esos cascos corintios que les dejaban solo los ojos tenían incluso que se hacían agujeros en los cascos para poder oír las órdenes. Griegos. Malditos griegos. También tenéis que tener en cuenta que las órdenes en un conflicto rara vez se transmitían por la voz. Pues si yo soy el centurión y estoy en primera línea, a veces las órdenes me vienen desde atrás. ¿Vale? ¿Cómo se transmitían muchas veces las órdenes? Para eso tengo mi optio que combate en la fila lateral, pero al final, para mantener la disciplina. Tengo que tener un oficial que aguante atrás. Entonces, sí, exacto. Es flojito. Como es de Bilbao, musical, no tambores. No, porque los tambores no. Si teníamos desde un corniquem, un cuerno, trompetas, cualquier tipo de orden, y también tenemos la parte visual, las banderas. Hay también indicaciones para un campo de batalla. Si tú tienes que transmitir órdenes a una cohorte o a una centuria, vale, pues tienes que transmitir órdenes a 2 cohortes o 3 que están formadas o a una legión entera. Bueno, ves un bonito, dile que mantenga la línea. Vale, voy, mantén la línea. ¡Acá hay un galo! Cuando llegue el mensaje al final es que se retiren, porque ha cambiado tanto el mensaje, ¿no? Entonces las órdenes son muy visuales también, ¿vale? Pero si tocan todos los instrumentos musicales a la vez, igual nos están dando la orden de que nos agrupemos varias centurias para hacer un frente, por ejemplo, y todos y cada uno de nosotros sabemos las órdenes. Y eran muchas. Y según qué tonalidad le dabas, pues significaba una cosa, o bueno, lo que sea. Lo que no había era retirada, eso no existía. Las legiones nunca, eso los auxilias sí, ¿verdad? Pero Eso siempre.
Total, que los cascos evolucionan desde el modelo gálico, o el galo original, Esto sería bronce. que nosotros adaptamos a nuestras necesidades, obviamente, porque los galos no tenían estas capacidades técnicas como las que tenemos nosotros. Y a medida pues, que evoluciona el tiempo, esto ya, pues, como si yo tuviera una bola de cristal, los cascos serán más complejos incluso, ¿no? Veríais que son de hierro, que tienen aquí unos relieves decorativos, eso es para hacerlo más resistente. Los cubrenucas son más grandes. grandes, las carrilleras también, ¿vale? Y incluso pues tenemos unidades como la caballería que lleva unos yelmos diferentes, ¿no? Igual que espadas, por ejemplo. Ahora cuando pasemos a las espadas, pues tenemos un poquito más de hincapié en lo que es la caballería, que también es importante, ¿no? Como veis, también tenemos pues nuestras lóricas. Dime. ¿El casco aguanta un impacto directo o es para más que rebotes, proyectiles? Aguanta. Sí, sí. Aguanta, excepto igual las armas de los dacios, pero esas cabrones amputaban brazos. Las FALS, pero las FALS eran ya... Tuvieron que hacer una protección extra porque amputaban brazos. Una FALS te partía un escudo. Sí. ¿Vale? Una arma empuñada, no sé si os hacéis una idea de lo que es la FALS. Sí, sí. ¿Vale? Un arma a dos manos, con una cuchilla, como una guadaña. Es que lo único que sacas es el brazo para luchar y te los cortaban. Entonces no mataban a los legionarios. Les cortaban, les amputaban el brazo, los dejaban sin brazo, el arma de la O espada. sea, que el impacto de una espada de un galo en la cabeza directo y el casco aguantaba. Aguanta, Sí, claro que aguanta. Que deja un poco A ver, desorientado, pero no te mata. Que esa es la intención, que no te mate, realmente. Ten en cuenta que el legionario romano es una inversión para el Estado. Tiene que cuidarlo, tiene que mimarlo, tiene que alimentarlo y tiene que conseguir que siga vivo. ¿Para qué? Para que los 20 o 25 años que luche esté activo. Si no es una pérdida. Porque son ciudadanos romanos y hay momentos en la historia en que no tienen tantos ciudadanos. Volvería otra vez a Aníbal, pero me da igual. Y es que realmente es eso. ¿La señorita? ¿Qué media de edad tenían pues en aquellos tiempos? Media de edad. 20, 25 años luchando. Uy, había abuelos y nietos también metidos, Sí, todos. Sí. Pasa que claro que la esperanza de vida pues no es la que tenemos ahora, obviamente. Pero ¿A qué años empezaba y a qué años más? un legionario Había se podía alistar a partir de los 18 años, 16, 17 Dependiendo de la años, época, sí. dependiendo de la época y las necesidades, 25 años de servicio, que eran los mínimos, o 20, y luego se podía reenganchar como veterano, como... no me sale el nombre ahora. Reserva, o bueno, No, tiene un nombre en latín, el reenganchado, el evocati. Un evocatus, era un soldado que había cumplido su periodo de servicio en la legión y se reenganchaba voluntariamente. Entonces, este evocatus evidentemente estaba exento de hacer todas las tareas que tenía que hacer un recluta o un legionario que llevase menos Y años. los oficiales solían escucharle. Exactamente, Fueron era un soldados soldado veterano. O sea, el típico sargento que viene de Vietnam con 50 cicatrices, ese. Entonces, teníamos varios tipos de lóricas, como decía. Las lóricas son las armaduras. Teníamos desde las más arcaicas que se utilizaban en tiempo de Aníbal, como podían ser los pectorales, unas placas de metal que iban simplemente para proteger el pecho, ¿vale? O sea, era prácticamente como no llevar nada. Y luego pasamos a las lóricas amatas. Las amatas, que son las cotas de malla que todos podéis ver ahora y que conocéis, ¿vale? Luego pasamos a las segmentatas. Conocéis las segmentatas, las de placas, las armaduras de placas, ¿vale? Que en teoría, pues, estas están más preparadas quizá para el tajo, pero si pinchas es más fácil que traspase. Y la segmentata, lo que era una armadura de placas y el pinchar también rebotaba, ¿no? Y luego pues teníamos otro tipo de armadura, como podía ser la escomata, la de escamas, que es más ya tirando hacia el siglo II, final del siglo II, siglo III, época de Marco Aurelio, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que según la época y según el dinero que había, pues se podía hacer un material u otro. Esto es que es una cuestión diferente a lo que tenemos hoy en día. El material era caro, el hierro por así decirlo, pero la mano de obra era barata. Entonces puedes hacer cotas de malla. Hoy en día es al revés. Los materiales son baratos y la mano de obra es cara. Entonces estas se podían hacer, tardaban mucho. La segmentata, realmente, esas armaduras que parecen jugadores de rugby, pesa menos que esto. Pesa menos. El problema es que corre con eso. Eres el hombre de hojalata. Era, claro, estabas muy bien blindado, pero tenía su aquel. En cambio, yo con esta armadura me puedo mover muy, muy bien. No se combina. Y es muy fresca en verano, por cierto. Sí. O sea, no quiere decir que solo existieran las segmentatas, sino que muchas veces había en una unidad gente que iba con segmentatas y gente que iba con amatas. Personalmente, los oficiales combatíamos siempre con amatas.
todo lo que son oficiales, Centurión, Optio, el Aquilifer, el Signifer, llevábamos este tipo de... Entonces, este tipo de armadura, si te pinchan y te matan. Sí. Sí la traspasaría. Pero, a la hora de cortes, no. Me pueden romper un hueso, pero no me va a cortar. O sea, puedo darle que no me va a cortar tampoco de filo, vamos. Los caballeros medievales que llevaban cota de malla y luego llevaban una armadura por encima, los romanos no lo llevaban. Pero eso ya es edad media, Los catafractos, pero eso ya Los romanos llevaban o bien una o bien la otra. Sí, llevaba la segmentación, no llevaba... Sí, sí, coexistieron en el tiempo las armaduras, eso sí, pero cada unidad llevaba. Los auxiliares, por ejemplo, solían llevar la mata. Sí. La segmentata era más para nuestras legiones regulares. También te digo una cosa, combatiendo 2 minutos es, para alguien que no está entrenado, estás ya destrozado. 2 minutos. Y las batallas duraban horas. La media de Pues hacían combate los eran récords. unos 6-7 minutos en el frente. Se calcula Se más o menos. combatía en fila y a la orden del mutate, ¿qué hacían? Pues el mutate, pues si este señor combatía, yo combatía así cogido a él. Sí, ¿vale? o del Con el arma, cinturón o de lo que fuera. con el arma y el escudo aquí. ¿vale? Estamos alineados todos. Y aquí todos alineados. Entonces cuando se hacía un mutate, le decía mutate o un silbato. ¿Qué hacía? Yo ponía mi escudo por delante, cubría y él retrocedía hasta la fila posterior. Voy a la última fila y hasta dentro de 2 horas igual no tengo que luchar. Yo descanso. El galo loco que está pegando tajos acaba destrozado. Tan sencillo como eso. Los relevos. Entonces se relevaba toda la fila a la vez. Claro que si el elemento que estaba combatiendo en la primera fila caía, el que estaba detrás tenía que pasar a cubrir. Y si estaba herido, pues el de atrás cogía y lo arrastraban como podía. Por cierto, ¿habéis visto la velocidad a la que ha salido la espada? Y yo no estoy entrenado. O sea, en la edad media sería porque soy el Cid y no sé qué. Esto en cambio, yo estoy agarrando al tipo adelante y cuando me toca a mí, estoy ya. Por eso, los legionarios tenemos esta espada. Si fuera un poco más larga, no podría hacer esto. Ahora, luego guardarla tienes que estar aquí metiendo. Pero bueno, sí, es otra historia. Bueno, más o menos el tema de las armaduras es esto, ¿vale? Luego existían Esto es decorativo. las musculatas, que son las que llevaban pues, los tribunos, los legados, que son más ornamentales que otra cosa, las que se ven los músculos que marcan pectorales. Estos los todo eso. tribunos, ¿verdad? Los tribunos. Los tribunos eran los que tienen 20 años, que el padre es el noble de... Y voy a hacer la 1001 año. Y voy con mi armadura y con mis floripondios. Y da órdenes, pero tiene idea. ¿El peso del casco y de la armadura? El equipamiento completo, 30 y pico kilos. unos 25 más o menos sería lo mío. Sí, pero claro, ahora te cuenta que este escudo... El escudo no cansa, ¿eh? Su mando. Sí, son unos 30 y pico kilos de equipación. Los escudos medievales se agarran así. Esto no es eso. Esto es otra historia. Señoras y señores. Esto tú cuando lo coges, lo estoy sosteniendo así. Entonces cuando hay combate, solo tengo que meter la rodilla, levantarlo y jugar. Me están golpeando, pim, pam, pam, el bárbaro loco de turno, pim, pam. Yo estoy aquí con mi espada, esperando, ya te cansarás, ya te cansarás. Cuando ves un hueco, le metes un tajo y yo que se la has pillado, pues la femoral. Ya está, el galo fuera. Llega el siguiente galo, pero tiene cadáver del galo encima, se molesta. Es picado. Siempre. El gladius está preparado para pinchar. Ellos entrenaban con un poste enorme, cogían la espada que pesaba el doble y era cuestión de 1, Saco. 2, 3. El escudo también pesaba el doble. 1, 2, 3. Cuando llegaba el combate es que sentaba la risa y los bárbaros, como iban siempre a la misma, era cuestión de sostener. Lo que pasa, que podía ocurrir que una carga de galos y te sobrepase. Eso puede Más pasar. mantener la... Hay leyendas. Es importante la disciplina, por eso hablábamos antes de la disciplina romana. Porque La la romana disciplina que disciplina. tenemos en la paz la tenemos que mantener en la guerra. Por eso es importante mantener las líneas bien estructuradas, ¿no? Claro, y imagínate que lo estamos llevando muy mal en la batalla, nos están copando y tocan los músicos y formamos igual un círculo gigante, como pasó con la legión de... ¿cómo se llamaba? De Cato, me parece que era. Y formaron un semicírculo con todos los oficiales en el centro. Y todos los escudos hicieron un círculo inmenso. Y los bárbaros no había manera de centrarse. Por cierto, esa legión murió. Pero bueno, Pero más tarde. Más tarde. una hora después. Pero la culpa fue del legado del general, sí. Vale, pues en cualquier caso, un elemento que para nosotros es importante también es el cingulum. Cinturón. Cingulum o valteus, le llamamos. Sobre para qué sirven estas tiras, hay también polémica. Hoy en día no se ha sabido que decían que protegían los cortes.
Si me pegan un corte aquí, esto no te va a proteger. Se dice que se utilizaba para hacer ruido, 5.000 tíos con la Scaligae golpeando y esto repiqueteando. No podía ser. Pero también podía ser un símbolo simplemente de estatus, ¿vale? De honor, de veteranía, vamos, de ser Yo opino soldado. que es psicología. Aquí no hay ninguna protección. No, Te ponen esto, pues algo es algo, chico. Yo siempre he opinado que es por eso. O sea, a ver, realmente, si 5.000 tíos golpean así, sobre terreno que es campo, poco ruido vamos a hacer. joder, también si tienes a 5.000 galos haciendo pum, pum, pum. También impresiona más golpear el escudo, eso se ha dicho. Pero no contradigas más a tu levantación de Perdón, voces. no mires. Una Me vengo arriba, pregunta, señor. porque el color de las túnicas y los pañuelos... Ahora íbamos a hablar de Ah, perdón, Bueno, entonces ya está. sí, lo sacamos ahora. Sí, Vale. vale. El tema de las túnicas, pues no está documentado el color que era. Realmente, lo que decíamos, antes lo discutíamos, lo hablábamos, Vicente y yo, el tema de que sean rojas o no, esto es un poco atribuible quizá pues, al cine, ¿no? Porque siempre le ha dado ese color rojo. Pero ¿cuál es el color más barato de conseguir? Ninguno, el lino. El color crudo. Entonces lo más lógico es que las unidades pues llevasen estas túnicas de este color crudo, y el rojo pues hay quien dice no, por la sangre, porque se camufla más el color de la sangre. Bueno, yo si estoy combatiendo, ¿qué más me da si sangro o no sangro? Yo no soy aprensivo como legionario. Y se ¿no? llenan de mierda. Correcto. O sea, se va limpiando la armadura a medida que vas andando. Y que la por túnica hoy es túnica. cruda y mañana es de color amarillo, por decirlo de alguna manera. Entonces, gastar dinero, invertir dinero en tintes para llevarla sí, de sí. color rojo, pues quizá el tribuno, nuestro tribuno hijo de senador, pues a lo mejor sí que se lo puede permitir. Ese. O la guardia pretoriana que sale de morado. No sé si salía de morado, no me imagino de morado, porque el color morado no Bueno, acaba de... estaba siempre el tema morado era el color más caro. Sí, aparte, que era como el símbolo del emperador, ¿no? Cuando Alejandro Magno conquista Babilonia, todos cogieron ropas de ricos colores. Y cuando salieron de Babilonia era un circo, porque iba uno de rosa, de amarillo, de verde, de no sé qué. Hacía un festival como un circo, que iban andando. Y iban ellos orgullosos, porque iban de Es colores. que era el día del orgullo. Iban de colores. ¿Sabes? Pero el tema de los colores pues tampoco está muy documentado. Claro, es verdad que pintar tantas túnicas para tantos legionarios pues también era una inversión para el Estado que a lo mejor no se podía invertir en otras cosas que no fueran en el color de la túnica. Y el focale, pues este es el focale, ¿no? El pañuelo que llevamos al cuello, que en teoría es para protegernos de las rozaduras de las armaduras. No viene dentro del uniforme, pero todo el mundo se lo pone, porque le va rozando. Y hay gente pues que, sobre todo los oficiales, llevaban el subarmalis. Subarmalis era una especie de prenda colchada que se ponía debajo, sobre todo de las segmentadas. Es que la son las que pesan más, segmentada te va cortando. que cortan aquí. Entonces era un subarmalis que solía estar hecho en lino, en cuero, en piel, y se ponía debajo para amortiguar el peso de la armadura y la rozadura, sobre todo, que es muy importante. Además la segmentata es un acordeón. O sea, que realmente cuando la dejas caer, se te queda así. Sí, sí. Se te queda así, y son placas finas, baratísimas de hacer, y eficaces a cierto grado. Es que te hacía un poco torpe, débil, encima con estos escudos, eran cuando llevabas estos escudos, los cascos eran ya de hierro más pesados. Además es que es la más famosa, pero prácticamente se utilizó siglo y pico. Sí, poco, porque luego Volvieron a enseguida utilizarse las a matas. la misma. Y otro elemento que para mí es importante son las Caligae. ¿Por qué son importantes? Dicen que el imperio se forjó a base de Caligae. ¿Por qué? Porque las legiones las llevaban, ¿no? ¿Y por qué son importantes este calzado? Primero, porque era fácil de elaborar. Segundo, que en esa época no todo el mundo tenía acceso a un calzado, y estar en una legión, no sé, alguien me preguntaba antes por el tema de por qué sangrar por Roma por tan poco dinero, ¿no? Pues sí que nos daba a los militares, pues nos daba alimento, nos daba un lugar para dormir. Eso sí, nos exponíamos a morir en muchos frentes, ¿no? Pero bueno, en los tiempos que corrían, pues llevarse un plato a la boca pues no era tarea sencilla. Entonces, las Caligae, ¿cómo estaban hechas? Pues tiras de cuero, tachuelas. Las tachuelas. Con unas tachuelas metálicas, De hecho es lo que más han encontrado con los detectores, tachuelas por todos los sitios de Europa. que lo que servían es para agarrarse bien al terreno. terreno. Sí. Obviamente, en las calzadas romanas, pues todos iríamos así, porque esta tachuela en una calzada de piedra es resbaladiza, no es estable, pero en un campo de combate, que solía ser campo Yo he visto accidentes por las tachuelas, Sí. compañeros. ¿Y tú por qué llevas calcetines y bikini? Porque eres una nenaza y yo soy delgado. Hay calcetines de lana, sí. Igual que los Caracae, que los pantalones, se llevaban calcetines de lana también. Sí, se han encontrado
que se han encontrado en excavaciones arqueológicas, y estos calcetines, pues claro, para el frío, según Pero los legionarios... Se ponían calcetines también. cuando llegaba invierno, Sí, 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 se sí. abrigaban, todo al máximo. de hecho bien abrigados podrían parecer bárbaros. O sea, de hecho en el Rin es que de un lado a otro se miraban, bueno, comerciaban, era, vamos. De hecho contrabando y todo esto en el pueblo. O sea, en verano obviamente los calcetines no se llevaban, se llevaba la... Pero también evitaban en cierto modo pues, las roturas, como ahora. Actualmente cuando te pones un calzado que es nuevo y que sobre todo el cuero es bastante... Entonces, ¿qué más? La escaligera importante. Y ahora pues pasamos a lo que es quizá el emblema de la legión, ¿no? La espada, el gladius. La espada... os hemos traído varios tipos de gladius para que veáis... Este sería el clásico. Un gladius sencillo sería lo que llevaría un legionario. La empuñadura puede ser de hueso, puede ser de madera, puede ser de lo que quieran. De hecho, seguramente se lo maqueaban. Al igual que las armaduras, cada uno luego sería sus floripondios, porque se supone, se intuye por lo visto, como cobraba cada 3 meses o 4, dependiendo de lo de las pagas que hemos comentado antes, era cuando de repente, ¡ay, que llega la paga! Venga, a limpiar el escudo, a ponerse bien guapo, tal. Por lo demás, si tú estás por Germania, no vas a estar preocupándote de si te enguarras. De hecho, para limpiar estas cotas de malla, utilizaban barriles y arena. Metías la cota con un barril con arena, lo cerrabas, lo tirabas por donde fuera, ibas rodando y salía impoluta. Hoy en día le metemos una bañera y ya. Pero bueno. Lo que llevas aquí en esto, en el pecho, ¿Esto? Sí, la unión de Para los sujetar las petos. sombreras. Es para sujetarlas, Sí, sí. Sí, pero bueno. Pero son diferentes, ¿no? También. Sí. Sí, Es que no eran No había todos tampoco iguales. O sea, aunque había lo que es patrón, un arquetipo, o sea, es que al final luego cada uno... Pero luego Yo, igual para haber hecho una cosa mandada, sí que sé, pues he sido el primero en saltar un muro, pues me dan una condecoración y me dice el centurión, pues ahora se llevan hombreras. hay desde hombreras hasta unas piezas metálicas que son las falerae, las faleras que se colocaban aquí. No sé si habéis visto algún centurión que lleva varias láminas, se podían estar desde 3, 6, 9. Eso también era una condecoración. Hasta un collar, un collar tipo galo, o una pulsera. ¿Sabéis esas pulseras que son, que decían que tenían unas bolitas aquí que servían para circulación? Pues había esos torquados que se llaman torquae. Eso era de origen galo y era un símbolo, digamos, de prestigio, una condecoración romana también. Y los oficiales se los llevaban en las tiendas y los ponían. Ibas tú igual, le veías en la tienda sentado y todos los trofeos atrás, para que lo vean. Y luego estaban las coronas. Las coronas que se Eso otorgaban, corona cívica por salvarle la vida a un compañero, a un ciudadano, de corona muralis por saltar un muro y tomar una fortaleza al primero, pero normalmente estas coronas se daban más a gente ya oficiales, ¿no? A los legionarios de a pie poca cosa se le daba, ¿no? Entonces tenemos los diferentes tipos de gladios. Tenemos de todas las dimensiones. Eso sería una espada de caballería. Es un pelín más largo que el gladius y está hecho para pinchar o para golpear. Igual no tiene tanta altura, ves la diferencia. Podría ser más larga, pero bueno, más o menos. Recordad que los caballos eran bajitos, entonces necesitaban cierta distancia. El gladius más o menos siempre tenía la misma distancia, lo que pasa que con el tiempo se fue, al igual que va modificándose el arte de la guerra, también las armas y las armaduras. Porque una cosa que parece curioso, pues es que en las pelis uno coge la espada y le pincha y la atraviesa al otro de lado a lado. ¿Alguien ha cogido un jamón y ha conseguido con un cuchillo hacer lo mismo? Es decir, el propio cuerpo como que absorbe el impacto, por así decirlo, hace unas... ¿Cómo decirlo? Como que lo chupa, no sé, un efecto vacío. Y entonces llega un momento en que yo, por ejemplo, en mi época tengo este filo, pero a medida que va avanzando los años, el filo se va haciendo un pelín más largo. Simplemente para que entre, aunque sea 2 centímetros más. Y 2 centímetros más puede suponer un pulmón, puede suponer un hígado, un riñón, lo que sea. Porque el legionario romano no estaba preparado para cortar. La táctica de combate romana no era cortar, sino que era apuñalar, y una vez apuñalo, doblo. ¿Para qué? Pues para estrujar y hacer el máximo daño posible. Busco hacer estocadas, no pegar tajos. Y recordad que esta espada nació en España. Gladius hispaniensis. Los romanos se asustaron con las heridas que hacían estas armas. Aunque los íberos también utilizaban, aunque no se han encontrado muchas. Tenemos aquí una falcata por parte de nuestros amigos de Andorra. Eso sería una de las armas que podían tener pues gente con dinero de la península ibérica. Que antiguamente solía ser de caballería, era más grande,
Luego había de estos modelos. Los griegos, por ejemplo, en la época de Alejandro utilizaban, era muy parecida también. Esta no es un gladius, pero tiene una función muy parecida, puede apuñalar. Pero al tener esto, sirve también para... Y los romanos también les tenían miedo a estas espadas. Pero parece también un poquito como árabe, ¿no? Luego los árabes lo tomarían. Tiene más raíces célticas, más bien. Más célticas, sí. Los árabes serían más bien... Yo aquí tengo de todo. Tipo alfalfa. Esto, a ver, esto me lo trajeron de Egipto, pero es una idea de lo que podríamos tener. Esto, si fuera más grande, podría ser una cimitarra. ¿No? Cimitarra más grande ya sería un alfanje de los turcos y tal, ¿no? Sin embargo, antes, bueno, por ahí anda la espada de caballería, he dicho que es para pinchar y ¡pum!, dar golpes, ¿no? Sin embargo, con los años, más bien con los siglos, se fue adoptando el sable. De hecho, los piratas lo llevaban, que era muy práctico, y luego la caballería. ¿Por qué? Porque en lugar de pinchar o dar un golpe, con este tipo de armas lo que hacías era... Y con un solo toque que te pilla aquí, te pilla la arteria y ya estás regando el campo. Es como una hoz de manos. Sí, la verdad que sí. Es como el de No, entonces. pesaba más. Estos son réplicas. Estos son Habéis réplicas. encontrado, os han encontrado... Sí. Se encuentra lo poco que queda, porque realmente... O sea, lo que llevamos es lo que se ha encontrado. Se han llegado a encontrar, pero más de esto que de esto. ¿De la espada se refiere? Claro. Sí, estos son réplicas. Cuidado. Esta espada, por ejemplo, era práctica porque los romanos lo hacían a escala industrial. De hecho, tenían fundiciones donde los hacían a cascoporro. Es un arma sencilla, práctica y pesa lo justo para manejarla bien. Tiene que estar bien equilibrada. Esta no está bien equilibrada. Sí, pero estaban entrenados, lo que hemos dicho. Claro. Practicaban muchas horas al día y... Esta debería de pesar para el entrenamiento lo que la suya y la mía juntas. Entonces, ay, estoy todo el día, pasa un año, pasa dos. Y luego cuando coges esto, pues, no te pesa nada. Bueno, luego tenemos otro elemento también, que es el pugio. Hombre, sí. El pugio, que es el puñal. Había muchísimos modelos, o sea, es que no estaban estandarizados, ¿eh? De hecho, las vainas pueden ser diferentes en las espadas. El pugio, a ver, no es propiamente una herramienta de combate, pero en un momento dado me puede servir por si pierdo el arma, aunque también podía ser, o se tiende a pensar que fuese también un elemento de rango, ¿no? De categoría. Cuando los soldados se los maqueaban, porque no todos los pugios son iguales, como ha dicho Vikendi, sino que con el tiempo pues cada uno se lo maqueaba como podía. Le ponía pues, una pieza, una incrustación, lo mejoraba, una funda mucho mejor, y había pues pugios de todo tipo, ¿no? ¿Es este casco? Este casco está preparado para que le coloque plumas, le coloque aquí una crestilla, o sea, se emperifollaban para destacar entre todos. Y con los puñales pasaba lo que dice Sergio, exactamente parecido. O sea, se emperifollaban. O sea, no iban... Es que no podemos ser cuadrados, porque nunca hemos sido en la historia cuadrados. Luego cada uno se buscaba la vida. Si perdía su casco, que por cierto, hay muchos que creen también que le daban media vuelta, le echaban lo que tuvieras a mano y a calentarlo con el fuego y a... Claro. Otra curiosidad también, bueno, sin más, del casco tiene una protección que solían poner también de cuero. Aquí, incluso se podía forrar de cuero, cada uno se la moldaba para estar más cómodo. De hecho, yo me apuesto que debajo de las caligas se ponían cosas, porque son muchos kilómetros y la suela es plana. Y yo tuve la armadura un día 12 horas y tuve dolores por una semana. Pues eso, el tema del pugio, determinado, yo qué sé, llega a un punto que tienes que cortar un trozo de queso, como decía nuestro amigo, pues, oye, si tienes el pugio a mano, pues también lo vas a utilizar, ¿por qué no, no? Pero realmente no era un arma de combate en sí, sino que te podía sacar de un apuro. Claro. Otro elemento que nos hemos dejado, que no nos hemos traído físicamente, que es característico, es el pilum. En época republicana llevábamos dos pilums, uno pesado y uno ligero. Que hay mucha controversia. ¿Sí? Está buena la Es una historia. lanza. Es una lanza. Es una jabalina. Lo que pasa es que una jabalina con una punta metálica, es de madera con una punta metálica. Una pesaba mucho y la otra pesaba menos. La que pesa menos llega más lejos, la que pesa más se va más cerca. Lo que pasa que, claro, yo me imagino con la armadura, con el casco, con todo, con el bárbaro que me está pegando gritos y una jabalina, ¿qué alcance tiene? 20 metros... Yo creo que las clavaban en el suelo y los de atrás las iban lanzando. Es mi opinión. Hay algunas crónicas que decían que cuesta arriba cuando les venían les dio tiempo, porque una puedes lanzar, pero la segunda ya... Y luego además hay que tener bastante distancia, porque otra cosa que no hemos hablado, en las pelis vemos velour, vemos lo que nos da la gana, ¿no? Y aparte que están todos así, están todos muy juntos. No, un legionario necesita espacio.
necesita espacio. Había formaciones cerradas, pero en general el legionario necesita su espacio para cubrirse, aunque tenga 2 o 3 tíos delante. Me da igual. Y yo tengo que tener espacio para mover el Gladius, para jugar con él como yo quiera. Como si estoy aguantando varios minutos y no lo he utilizado y tiro para atrás. Pero se dejaban espacios entre ellos. Para dejar los relevos o para lo que fuera, para pasar entre las filas, uno con la garra un herido y se lo atrae. O sea, eso de ir apretujados igual más medieval, ¿verdad? Sí. O más griego, pero sabéis que los griegos no. Más de combate en falange, ¿no? Que la falange griega sí que combatía Eso escudo es. con escudo, ¿no? Y claro, y la falange encima si flojeaba caía toda. Pero claro, en las centurias, que es lo que ha hecho Sergio, se formaban en centurias de 80 hombres, tú tienes una retaguardia. Había el triple axis, diferentes formaciones, varias líneas. ¿Qué ocurre? Ahí están flojeando. Envía esa centuria por allá, envía el otro. El general está detrás y está tú ahí, pum, 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 hasta que consiguen la victoria. Se van reforzando continuamente en unidades pequeñas que sean como compañías. Sí, sí, Para explicarlo, no sé. Un elemento característico del pilum era que el pilum se arrojaba, se lanzaba, era un arma arrojadiza, no era una lanza para combatir como podía ser la lancea, que era la que llamaban las tropas No puedes auxiliares. estar así. No podías aguantarla, eso. ¿no? Era una arma arrojadiza. ¿Y qué pasaba con este pilum? Pues que tenía una característica, que tenía como una especie de enganches, parte metálica de la punta, tenía como una especie de enganches que podían ser de madera, de metal, que cuando impactaba en un escudo o lo que fuera, se doblaba. ¿Vale? Se doblaba el Hay pilum. controversia con esto. Sí, pero la teoría dice eso. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Así me gusta. Entonces, cuando el pilum se incrustaba en un escudo, pam, se doblaba, se partía y el peso arrastraba el escudo para abajo. ¿Eso qué hacía? Pues que el atacante tuviera que soltar el escudo, porque no podía ir con un pilum colgando. La escena sería la siguiente, o sea, yo voy avanzando con mi espada dando golpes, pum, pum, jajaja, voy a acabar con todos vosotros. Lanzan los pilum, y algún pilum, bueno, pila, que es el Pila singular, caen algunas y si te dan, te matan. Obviamente te matan. Pero si me cae mi escudo, pum, y yo qué sé, y he alcanzado esto y no me ha dado. Ah, qué bien, pero se ha doblado, y ahora tengo un trasto que se me choca con el suelo, estoy con el escudo, quítalo, pero como se ha doblado no puedo sacarlo. Tiras el escudo. ¿Y qué haces? Y estás el primero. Y están todos detrás, oye, pero tira para adelante, joder, que no tengo escudo, no tengo tuyo. Es que no. Y luego estaban preparados de tal manera que cuando acaba la batalla cogen los escudos, los calientan, viene un herrero, y listos. El enemigo no puede devolvértelo, porque ya están inutilizados. Técnicas de guerra, porque los romanos también teníamos armas y máquinas de guerra. Teníamos el escorpión. Es divertidísimo. Divertidísimo, el escorpión. Es como una especie Es la MG de la época, es, lo digo. Es una especie de balista que dispara un dardo gigante. ¿Vale? Una especie de flecha grande que se manipulaba a nivel de tensión con una cuerda, se accionaba y salía pues un proyectil que... Pero era portátil, lo llevaban Sí, dos. sí. Cada centuria llevaba una. Cada centuria del ejército llevaba un... Además uno llevaba el cacharro, lo doblaba, lo preparaba, llegaba otro con las municiones, colocabas la carga, lo tensabas, ¿no? Y entonces soltabas una pestaña de metal, ¡plas! Y entonces puedes moverlo en la dirección que quieras. Entonces, si cada centuria tenía una legión, ¿cuántas centurias tiene? Una legión son 10 centurias. Pues imaginad 4 legiones. Ahora imaginaos la cantidad de proyectiles que son. Eso sin contar, por ejemplo, las tropas auxiliares que hemos nombrado. Imaginaos todo lo que podía disparar Roma sin necesidad de utilizar estas espadas. No, perdón, una legión no. Una cohorte son 6 centurias y son 10 cohortes, 6 por 10. 60 escorpiones llevaban. Y si los llevan es que los usan. Y se usaban. Y luego estaban pues desde las catapultas de piedras, incluso en época de Trajano hay documentadas balistas que van móviles, carrobalistas que le llaman, que se mueven con una especie de carreta tirada por animales y encima se instaura la máquina de guerra. Torres de asedio de hasta 30 metros que se construían, sobre todo en los asedios de Jerusalén, Masada, lo de Masada se construían rampas terraplenes que llegaban a la altura de las murallas. Sí. Y luego se llevaban torres con máquinas de guerra en el interior. Y nadie ha preguntado por el testudo. El testudo. El testudo no se usaba, o sea, prácticamente. Si lo traducís, ¿qué es? Testudo. ¿Qué es? La tortuga. Testudo. La típica formación tortuga, eso realmente era para los asedios. Se tienen que acercar, les están disparando cosas y hacen el testudo. Además, generalmente suelen contar que los de la primera fila van con unas hachas. Entonces, cuando llegan a la muralla, todos los de delante ponen los escudos contra el muro, se van amontonando los escudos, se quedan quietos recibiendo piedras tal, mientras tanto los de están con las hachas tirando el muro.
Eso es una de las maneras, porque si tú haces un destulo delante de un montón de galos, pues nada, no haces nada, pues estás haciendo paripé con escudos en la cabeza. Para eso son los escudos en forma de teja, precisamente, Son muy porque motivos. optimizan el tema del testudo, básicamente, y Cansa. en los laterales. Incluso se sabe que hay testudos pues, que se agachaban las testudos, incluso si llegas como decía Vikendi, a la puerta de una fortaleza o lo que sea, te agachas para amortiguar y para tú poder descansar, y el de abajo pues va golpeando la puerta. Eso, desde eso hasta escalas. Lo que ya no veo yo tan plausible es el tema de Gladiator, esas catapultas que lanzan jarras llenas de brea y... Eso ya no sé, ya no lo tengo muy claro. Pero bueno, más o menos, no sé si nos dejamos algo, si tenemos No lo sé. una pregunta, algo del equipo nos hemos dejado. Perdona, habéis nombrado como que los galos que eran más especiales que el resto o más listos o más... Yo admiro a los galos. ¿Eh? Perdón. Porque dais a entender, bueno, lo que yo entiendo, claro, que podían ir más que vosotros. Uy, los galos jamás. A ver, porque los galos no sé qué, porque los galos no sé cuánto... Cuando yo llevo este uniforme soy un romano, entonces todos son bárbaros y los desprecio. Cuando estemos en la calle tomando una cerveza, los galos son mis amigos. No, que sí, que sí. En la Francia los franceses, ¿quién ganaron? ¿Más ellos o vosotros? En aquella época Sometimos cayeron en 8 años, Sometimos la Galia. pero por poco perdimos. Pero luego supimos adaptarnos todo lo bueno que pudimos conseguir de los galos, como los cascos, las armaduras, las tropas galas. Hubo una romanidad, y los galos se fueron asimilando a la cultura romana. Pero sí que les vencimos. De hecho, los romanos consideraban a las tribus galas y célticas del norte como primos cercanos. Ellos, sí, o sea, aunque son muy romanos tal, pero saben que tenían un pasado común. Sí, eso es algo curioso que hace años ya que lo miré, pero había algo, o sea, sabían que había algo, de hecho veías romanos rubios, alguno pelirrojo, sabían que había algo, que eran como unos primos lejanos, los demás ya no, pero claro. Bueno, no sé, ¿alguna duda que os haya quedado más? En la indumentaria está totalmente prohibido llevar barba, pelo largo. El pelo largo... No, fue por temporadas. Sí, depende. La barba en tiempos de Aníbal se llevaba y en tiempos de Trajano se volvió a poner de moda. Sí. O sea que era por moda. Por modas. Modas, es como las mujeres, ¿sabes que tenían el pelo rizado y tal? Esos eran pelucas y se montaban Bueno, los pensaba igual vestidos. por Era lo práctico. París, Roma. Claro. ¿Qué es lo que se llevará en Roma? Pues ahora se lleva los zapatos azules, Sí, todos con pero zapatos a azules. nivel de disciplina, obviamente, pues las cortes auxiliares a lo mejor sí que tenían más libertad, porque Sí. realmente eran pueblos que a lo mejor una tribu de galos que fueran auxiliares romanos, pues si llevaban pelo largo y trenzas, pues pero la legión quizás sí que hubiese unos todas cánones maneras, de ir bien con el pelo, no largo, pero... Es muy probable que se rapasen por los piojos, las chinches, porque es que ha habido siempre, o sea, piojos, chinches, todo lo que se te ocurra. Entonces, es que en la guerra siempre ha habido todas esas cosas y seguramente, de hecho, lo que he dicho, se depilaban pelo a pelo. O sea, que seguramente se rapaban la cabeza. A mí no me extrañaría, vamos. O sea, no puedo es que igual porque no he encontrado pelo, pero... ¿Llevaban la armadura siempre? ¿O tenían digamos, La una... formación, todo lo que es el entrenamiento se hacía con armadura, O sea, se hacían marchas de entrenamiento con armadura puesta, pero si estabas en un territorio que no era hostil, en zona, digamos, amiga... Depende del legado también. Depende, claro, de las circunstancias. Además, ten en cuenta que por la mañana salen unos jinetes, cabalgan, avanzan 30 o 40 kilómetros, lo que sea, plantan unas banderas en una colina. Entonces avanza la legión. Ha habido veces que cuando la legión ha llegado al campamento, el final de la cola acaba de empezar el viaje, de lo larga que era. Entonces llegaban con las banderas sabiendo dónde tenían que hacer el campamento. Cada uno tiene 3 estacas, cada uno sabe su lugar donde tiene que poner las estacas, donde tiene que hacer las demás cosas. La otra mitad de la legión se coloca en formación y espera. Que después de 30 kilómetros de marcha no sé qué apetece más, si montar un campamento o quedarte igual 2 horas de pies quieto. Y claro, después ya estaba todo el perímetro hecho, con foso, estacas, los vigías, y podían dormir y hacer la cena. Pero llega un momento que cuando te estás entrenando toda la vida con Es que una ya era armadura, ya, como sí. que llevarla tampoco te supone una carga. ¿Y qué la vas a llevar? En el... No, apunto, es que no se la llevas apunto, encima. pesa más todavía, ¿no? Además, es mejor llevarla encima. Esta cuerda de malla, veis que tengo aquí barriga, ¿no? El peso miré a los hombros. Para llevar el cinturón, yo saco la malla por aquí y se me reparte la mitad del peso en la cintura y los hombros. O sea, esto realmente... Es que a ver, pesa, pero es como tener aquí 4 kilos y aquí unos 6, pero se lleva bien. Y al final conquistaron el norte, Cantabria y Asturias. Sí, sí, ganaron.
Mataron a casi todos. Costó, pero Costó cayó. mucho, sí. 10 años. Que costó, ¿eh? Por supuesto, todos los enemigos de Roma eran bravos. Si tenéis alguna vez la oportunidad, podéis ir a ver una rememoración de esto, de las guerras cántabras que se hacen en los Tengo amigos corrales. que... ¿Habéis estado corrales de alguno? Huelva. Sí, en los No, bueno, corrales de amigos que están Huelva. allí. Yo estoy en una Final de asociación. agosto y primera semana de septiembre. Muy, Ahora se hacen muchas. muy De interesante. aquí a 10 años se han reproducido. Sí, pero es que además creo, bueno, yo soy de allí y no sabía, y una de las veces que he ido he estado y a mí me impresionó, me gustó mucho, porque dice que han sido muy, han mirado grabados históricos de los que hay para reproducir los campamentos, todo otro. Muy, muy interesante. Todos los que estamos en un grupo de reconstrucción o de recreación, que somos, Kendi y yo también estamos en nuestros grupos, pues eso es una de las bases, ¿no? Lo que decía yo cuando hablaba sobre las novelas, que es importante pues, ser estricto, riguroso y contrastar bien las fuentes, porque a la hora de recrearlo... tenemos una estatua de Corocota. Eso, Corocota. Y luego, no sé si será leyenda, o creo que es realidad, que para no caer en manos de los romanos, Se entregó. y se envenenaban con la hoja de tejo, comían Sí. las semillas del tejo y se envenenaban. Uy, pero ¿no sabes lo que le hizo Octavio Augusto? ¿Eh? Le echó unas narices el tío, puso Octavio Augusto precio su cabeza. Y el tío dijo, ¿cuánto ofrecen? Ahí voy. Fue él. Y entró en el campamento y claro, entró en el campamento, se abrieron las puertas, todas las legiones mirándole y el tío a caballo, todo chulo. Llegó y dijo, bueno, aquí estoy. Y le pagó el dinero y se volvió a casa. Eso es más... Le vio y dijo, oye, qué valiente. Una parte, y ahí discurro, un poco... No, eso será un parte poco del mito, de- ¿no? da un Y poquito incluso no se sabe si Corocota existió realmente, sino que son, pues, un poco está entre el Los limbo héroes de la populares. leyenda y la Sí, realidad, pero- ¿no? Pero sí que es verdad que se explica este episodio de que Augusto le entregó su propia recompensa. Pero yo me lo Muy creo. difícil, porque de verdad, cuando ves la orografía, ellos se subían a los altos y cuando pasaban por aquellos, nada más que eran tirar piedras Que encima tiraban y tirar pedradas, sí, piedras sí, y así sí. fueron. Y Como troncos una guerra haciendo. de guerrillas hicieron. Lo peor que Dios las ratas y palos, con Las ratas hasta cierto límite, porque las ratas, estas gordas asquerosas, las trajeron de las cruzadas, son asiáticas. Vinieron con los cruzados de la primera cruzada. Aquí había ratas que eran más bien ratoncillos, era otra cosa. O sea, la negra cabrona esta de Alcantarilla, de esa época. Pero había otras cosas peores. ¿Eh? Pero tenían Sí, más mucho después, sí. Aquí en julio, pues, en los talleres, Sí. hay un par de chicos, o unos vecinos míos, hacen las tortas de mañana. Pues, menudo trabajo. Pero nada, pero una cosita así, tantos días. Mi centurión tardó un año en hacerse la suya. Hacer una cosita así. Sí. No, de hecho. Vas hoy, vas mañana y no avanzamos más que esto. Un segundito. Y tienen un Sigo hablando. rollo de tienen un rollo, lo van cortando y el otro lo va doblando y luego lo van No, enganchando. si es un trabajo de chinos, por decirlo de alguna manera. Bueno, si los chinos hicieran cosas de malla, tendríamos por un tubo. No, es alucinante. Y nada, una cosita de nada lo que pesa. Sí, cositas así. Esto es un trozo de una hombrera mía. No. Esto, días y días y días te puedes tirar. Y no te equivoques. No, me la quité de los hombros. Es que yo lo que hice fue cogerme una armadura medieval, que en la India las venden muy baratas, lo de que he hecho la mano de obra, ¿no? Y entonces te llegaba hasta abajo, entonces tú te lo vas recortando, te lo vas arreglando y te vas quitando anillas. Y luego tenía un repertorio de anillas en casa y me quedé con esa para enseñarla a un colegio a los niños, para que vieran. Sí, pero es que para eso igual tenían a 5.000 esclavos todo el día así. Ya está. Porque Roma era esclavista. Y todo el día trabajando haciendo anillitas. Ya, se suelta. Son muchas guerras ya ahí. Y está el aguafiesta de Saca. ¿La parte de abajo cuál? Ah, Pero no tiene más paquetes. ese es de mi padre. El remate, para entenderlo, ¿no? Sí. No, además, por lo visto cada uno se hacía los suyos. O sea, tenías base, pero al final te los ibas haciendo, lo que digo, cada uno a su manera.
Bueno, ya si acaso, porque el museo tiene que cerrar y tampoco nos vamos a plantar aquí, podríamos plantarnos en una pero como nos han tratado como emperadores, nos han tratado muy bien, nos hemos sentido muy acogidos por la gente del Museo de Goyaso, por vosotros también, muchas gracias por haber venido a esta masterclass, por llamarle compartir cultura con vosotros, haceros llegar un poquito más de la historia de las legiones, que podríamos hablar ad eternum, podríamos estar aquí horas y horas hablando, pero un placer, por mi parte, por lo tuyo también, digo yo. Agradeceros a todos la presencia, el esfuerzo que habéis hecho, ahora nos toca recoger, luego si queréis pues nos tomamos unas cañas, y los que queráis pues ahí tenéis los libros míos, los de Noemi, lo que queráis. Un placer, muchas gracias por haber asistido y... Gracias a vosotros. Gracias.